¿Ya? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí un lunes más sintonizando nuestro programa Psicomadriando de parte de la unidad WAPI. Les recordamos que estamos transmitiendo desde las páginas de Al Extremo de Guerrero, Cuchicheando, AE Noticias, Ondas Sangardianas, Pim Pom Papas, Dialogando con Chavarría y nuestra página de la unidad WAPI Iguala Guerrero y algunas páginas de nosotros, de algunos psicólogos de Sid Karen Retón y Sid Eder García, para que también nos puedan sintonizar o seguir a cada uno de nosotros. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Eder Enoch García Rodríguez, miembro de la unidad WAPI. Mis demás compañeros también pasarán a presentarse. Adelante. Bueno, yo soy la psicóloga Karen Rendón Adame, igual soy parte del equipo de WAPIC Iguala y pues bueno, le doy los micrófonos al compañero. Me llamo Salvador Frías, estamos para servirles, también formo parte de la unidad de WAPIC, ¿verdad? Y pues podemos iniciar si quieren. Claro que sí. Bueno, el tema del día de hoy le hemos denominado lo que no te dicen en terapia, ya que hemos estado hablando acerca de esta cuestión de la terapia, de cuándo ir, cuáles síntomas, algunos mitos que tienen acerca de ir a terapia, y ahora le queremos compartir algunas cosas que también luego se presentan o desconocemos, que se hacen también dentro de terapia para que puedan ir con mayor eficacia. El primer punto que podemos darles es que al momento de estar en terapia se tiene que vivir tiempo, se tiene que conocerse el tiempo y la paciencia. En tiempo es la duración de las sesiones y la paciencia que debe tener tanto como el terapeuta como las personas que van a terapia, ya que todo esto va a ir sobre un proceso gradual. No sé si los compañeros quieren agregar algo más. Pues ya que mencionas sobre el tiempo, sí, claro, obviamente implica saber cuánto dura la sesión, ¿verdad? Pero también es importante conocer un aproximado de todo el proceso terapéutico. También hablaríamos de tiempo, porque a veces sí surge esa duda, ¿no? De cuánto tiempo vamos a estar aquí cuando acudimos con el psicólogo o la psicóloga. Entonces, voy a ser muy concreto. Son 3 fases, ¿verdad? Una evaluación primero, después un entrenamiento o intervención y al último un seguimiento. Cada fase implica una serie de cosas que tienen que suceder y para que sucedan esas cosas pues tiene que implicar un periodo de tiempo, en este caso traducido a sesiones. Entonces podríamos hablar que la primera fase, que es una evaluación conductual, ¿verdad? Constaría de 3 a 4 sesiones. La intervención o el entrenamiento ya es la fase más larga y ahí constaría de alrededor, damos un aproximado, pues de 12 a 16 sesiones. Y la última, que sería el seguimiento, pues alrededor de 3 sesiones, solamente que aquí ya son espaciadas, ya no es regularmente como cada semana, sino puede ser cada mes, 2, 3 meses, dependiendo cómo se plantea el plan. Si lo hablamos ya haciendo un total, repito, siempre vamos a manejarlo como aproximados, ¿verdad? Porque no sabemos qué cosas puedan suceder ahí. Es decir, como a una predicción de futuro, ¿verdad? Pues, obviamente en las sesiones sí sabemos qué va a pasar como terapeuta, pero nos referimos en cuanto al tiempo. A veces pasan cosas como que la persona cambia de residencia, o que el terapeuta se le complica su horario y falta, o que no se hacen tareas. A eso me refiero, ¿no? Con que puede modificar un poquito el número de sesiones, pero en sí, si lo pensamos, son 3 de evaluación, vamos a ponerlo un aproximado, 12 de intervención, también un aproximado, y 3 de seguimiento, pues serían, ¿cuántas, no? 3 evaluación, 3 seguimientos, son 6, y 12 de intervención, pues hablaríamos de un estimado de 18 sesiones, ¿no? Vamos a hablarlo más o menos en meses para que... En meses serían como, si nos vamos una vez por semana, que sería lo regular, pues estaríamos hablando que alrededor de 4 meses, ¿no? 4 meses, pero ya por todo. 4 a 6 meses por este tipo también de constancia, ¿no? También de los pacientes. Sí, y de la dificultad del problema. Sí. Dependerá de algunos factores, pero en sí 3, 4 meses sería como un aproximado, ¿verdad? No sé, si algo quieran comentar. Sí, esta parte de la paciencia, porque por lo regular
Cuando tenemos una situación, pues la queremos resolver muy rápido, ¿no? Que se elimine de volada esta situación que estoy sintiendo. Ahorita que la mayoría está enfermo de gripe o que se está enfermando, por lo regular, ¿qué hacemos? Luego vamos a la farmacia, el antigripal, y que me la tumbe en 15 minutos. Y prácticamente es lo que queremos a veces, que en la cuestión de nuestras emociones y problemas psicológicos, queremos que como que en una sesión de volada se me quite ese problema y ya estoy con mi vida como si nada. Por eso se aborda mucho que hay que tener paciencia, porque pues todo va a ir sobre la marcha y el paso. Ya comentaron pues inclusive cuánto tiempo puede durar una sesión y cuánto tiempo tarda la forma, y que todo lleva un proceso gradual. No sé si quieren comentar algo más en este punto. Yo creo que, no sé, respecto a lo que mencionas de la paciencia, ¿no? Y de que todo se quiere hacer como muy rápido. O sea, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? O sea, ¿a quién le gusta sentirse mal? ¿O a quién le gusta estar con malestares? Yo creo que no nos agrada, ¿verdad? Pero es parte de vivir también, si se dan cuenta. Es normal el sufrimiento y el dolor. Pero hay una frase que voy a tratar de modificarla un poquito, que está por ahí en Facebook, que de hecho visítenos ahí en nuestra página de Guapic, Iguala Guerrero, ¿verdad? Ahí van a encontrar una frase. Voy a modificarla un poquito, ¿no? Que dice que la conducta pues no va a necesitar un milagro para que cambie, sino un proceso. Haciendo referencia a la analogía de las mariposas, ¿verdad? Las orugas, cómo se transforman en mariposa. Entonces sí, los problemas por lo general se mantienen durante un periodo hasta que ya se siente el malestar como lo suficientemente importante o intenso como para motivarnos a ir a sesión, ¿verdad? O sea, difícilmente cuando vivamos algo y nos haga sentir algún malestar emocional o psicológico en general, al otro día vamos a estar agendando con el psicólogo o la psicóloga. Va a ser muy raro, muy raro. Por lo general vamos a hacer un montón de estrategias o vamos a visitar a otras personas, a otros profesionales, ¿verdad? Antes, exacto, como a los médicos o incluso hasta cuestiones como de lectura de cartas y cosas así, ¿verdad? Sí. Pero lo más recomendable obviamente sería que en cuanto sientas un malestar vayas, porque las investigaciones nos dicen que entre más rápido empieces un proceso de cambio, que no dejes que se alimente ese problemita, pues es más rápido, ¿no? Modificarlo. Entonces, eso sería lo más adecuado. Pero, repito, como no pasa así, es muy raro, dejamos que el problema se vaya alimentando y nuestros hábitos también, ¿vale? Porque hacemos un montón de cosas que creemos que nos van a funcionar, pero ahí la diferencia entre, o sea, sí es válido, ¿verdad? Intentar resolverlo por nuestra cuenta, pero sabemos que los profesionales para eso estudian o estudiamos, para conocer mejor un fenómeno, poder explicar mejor y poder brindar las herramientas más adecuadas para trabajarlo. Entonces, sí, es muy difícil que venga alguien luego. Por eso es que se requiere un proceso también terapéutico, porque si no, sí sería muy concreto, muy rápido. Pero dejamos que el malestar se alimente, por así decirlo. Yo de eso nada más rescataría de la paciencia, como lo mencionan, que es un proceso. Entonces sí es tener mucha paciencia, tanto eso va para los pacientes, clientes, consultantes que lleguen a sesión, tener mucha paciencia en este proceso y confiar en el proceso, que al final de cuentas, como lo menciona el psicólogo Salvador, estamos capacitados para eso, ¿no? Los profesionales de la salud emocional estamos para apoyarlos y guiarlos en este proceso. Sí. Nos pasamos al siguiente punto. Abordamos también dentro de este mismo punto lo que se llama un proceso gradual, que quiere decir que va aunado con esto de la paciencia, porque dentro de la sesión de terapia a veces, como ya lo mencionábamos, luego queremos solucionarlo, dejamos que ya pasó algo de tiempo y al momento de venir pensamos que en la primera sesión pues nos van a solucionar la situación, pero no, esto va a requerir de un proceso gradual. Tenemos que analizar la situación que está pasando, en la cual tú hayas venido a terapia, empezar a hacer un programa para tener las técnicas adecuadas para que tú puedas salir poco a poco de esa situación. Pero también de manera particular tienes que tener en cuenta que ese proceso gradual te va a seguir sintiendo una variedad de emociones,
y te pueden destabilizar, pero es poco a poco que vas a ir saliendo de esa situación. Así es. También dentro de ese punto, el siguiente que luego no se suele comentar o luego nos vamos con la finta, es de que dentro de terapia también puede suceder que haya recuerdos o exposiciones dolorosas. ¿Por qué? Porque el problema con el cual nosotros estamos presentando tal vez lo traemos desde hace mucho tiempo. Ya lo comentaba aquí el psicólogo Salvador, de cómo dejamos pasar mucho tiempo, ahí lo traemos y tenemos que volver a vivir esas experiencias. Y algo aquí muy particular es que dentro de las técnicas que nosotros utilizamos dentro de esa terapia, son las técnicas llamadas de exposición, en la cual se te prepara, se te ayuda a que tú puedas enfrentar directamente esa situación temida y por medio de eso, pues tú puedas salir de esa situación. Sí, en esto sí me gustaría comentar. Pues obviamente estamos con este tema de lo que no te dicen de terapia. Va a haber momentos en donde recuerdes al contar tu motivo de consulta o incluso muchísimo más atrás del problema que traes, vas a recordar, vas a volver a experimentar estas emociones dolorosas, tal vez de enojo, de tristeza. Todo eso se pasa en sesión, todo eso se pasa en este proceso de terapia y no es algo que se diga que esté mal, que ay, el psicólogo si me ve llorar se va a reír de mí, o en este caso los hombres si van a sesión empiecen a llorar por algo que les recordó y tengan este sentimiento de tristeza o esta emoción de tristeza y digan, ay, la psicóloga me está viendo llorar. No es parte del proceso, ¿no? Nosotros no vamos a juzgarlos, no vamos a reírnos tampoco por cómo se sientan, ¿no? De esta vulnerabilidad que llega a haber en sesión. Es parte del proceso y es algo bien. Hay una frase que luego suelo usar, está bien que a veces no te sientas bien, está bien que a veces incluso en sesión te sientas muy mal, te sientas muy vulnerable o incluso en tu día a día, pero todo esto con el proceso se va a ir entendiendo, ¿no? Vas a ir aprendiendo de tus emociones y pues obviamente de este proceso. Nuevamente, ¿algo que quieran comentar? Pues ahorita que están hablando o sacaron el tema de las emociones, ¿no? En la psicoterapia, en el proceso psicoterapéutico, hay algunos también cosas que es difícil, malentendido, que pocas veces se explica, ¿no? Ya han mencionado ustedes que hay emociones, ¿no? Durante las sesiones, que hay malestar, pero eso lo vemos como válido, ¿no? Como que tiene sentido en la vida de la persona, pues obviamente está pasando por algo difícil. Okay. Concreto, hablando sobre las emociones, lo que no se dice es que las emociones no se curan, ¿verdad? O sea, eso es importante, las emociones no son una enfermedad, son parte natural de nosotros, o sea, desde que nacemos ya tenemos esa capacidad de responder así, emocionalmente. Entonces no es algo de lo cual nos enfermemos conforme vamos creciendo o viviendo cosas. Eso es lo primero, nosotros no curamos emociones, ¿no? Simplemente trabajamos con ellas. Ahora, la segunda cosa que no se menciona de manera clara o específica es que tampoco se controlan las emociones a nuestro antojo. Y aquí vamos a romper algunas cosas, ¿no? Bien interesantes, porque controlar una emoción o controlar las emociones es como decir, si hablábamos hace un rato de que es algo con lo que ya naces, es como decir, a ver, controla no parpadear en todo el día. Va a ser muy difícil. No respirar, exacto. Entonces, las emociones, a lo mejor tendríamos que discriminar ahí a qué nos referimos con la palabra control, ¿no? O controlar las emociones. Yo preferiría usar el término de regulación. ¿A qué voy? El control es como que tú las puedas activar y desactivar cuando tú quieras a tu antojo. Y eso es muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, el término regulación creo que estaría más adecuado porque implica el hecho de no negar o no hacer cosas para no sentir las emociones, sino al contrario, sentirlas y saber qué hacer cuando las sientes. Eso es regulación. O sea, cuando tú bajas un poquito, ya estás sintiendo la emoción, pero la bajas, ya sea haciendo respiraciones o alguna otra estrategia, ¿verdad? La bajas,
Ajá. Entiendo. Exacto, pero no es que la estés negando o estés batallando o luchando para no sentirla, sino que te estás permitiendo sentirla, pero a la vez la regulas y emprendes lo que tienes que hacer aún así, con toda esa emoción, ¿no? Dicen por ahí, si tienes miedo, bueno, hazlo con miedo. Así es, suena muy cliché esa frasecita, ¿verdad? Pero sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor aquí la primera vez que estamos aquí sentimos nervios, ¿no? De hacer esta actividad, pero aún así la estamos haciendo. Entonces, a eso nos referimos con regulación. Entonces, hablar de control de las emociones es estar luchando con las emociones. Y no, lo único que hace es generar más desgaste psicológico. Sí, y no, termina. Ok, adelante. No, sí, termina. Ok, vale. Entonces, no se curan las emociones porque no son una enfermedad. Y la otra es que hablar de control implicaría en luchar con nosotros mismos. Mejor hablemos de regulación, o sea, permitirnos sentir la emoción, experimentarla y hacer algo, ¿no? Para seguir adelante o seguir con nuestras actividades aún con todo y emoción, aceptando el malestar, ¿no? Que hay dependiendo de cada circunstancia en la que vivimos. Sí. Ajá, sí es como comentas. He escuchado muchas veces dos emociones en específico, que es la tristeza y el enojo, a veces, y también el miedo, cuando se llega como, incluso voy a ocupar esta palabrita, se llega como que a castigar a la persona que está sintiendo este enojo, esta tristeza, más que nada el enojo. A veces dicen, ay, es que tú eres muy enojón, es que tú esto y el otro, y que no debes de sentir, y que no te debes de enojar. Típica frase de los que nos dicen a los psicólogos, es que eres psicólogo y no te tienes que enojar. No, o sea, sí, somos personas, todos son personas, ya lo comentaba el compañero, las emociones son muy parte de nosotros, es muy natural tenerlas. Aquí es saberlas regular, porque creo que a veces eso es lo que nos falla. No está mal sentir el enojo, no está mal que te enojes. Aquí es cómo vas a regular esta emoción, cómo la vas a experimentar y de qué forma. Obviamente a veces el enojo llega a un grado en donde pues puedes llegar a golpear a alguien, ¿no? Y aquí ya estás afectando a terceras personas. Aquí más que nada sí siente tu enojo, pero yo sí lo diría sin como que dañar a terceras personas, en este caso pegar a alguien, ¿no? Sí, siente tu enojo, siéntelo, siente tu tristeza también. Luego he escuchado mucho esta frase de no, es que ya no llores, es que mejor ponte a hacer otras cosas, y se empieza a evitas las emociones, evitas el cómo te sientes, y eso sale peor. Entonces, por querer evitar llorar, por decir, híjoles, terminé con mi ex y voy a llorar y todo, y mi amiguito, mi amiguita me está diciendo, no, ya no llores, no se merece ninguna lágrima tuya. No, en realidad lo que estás haciendo es eso, evitar, tratar de una solución momentánea, pero en realidad lo que tienes que hacer es expresar, es sentir esa tristeza. Y como lo decía el compañero con esta frase de si estás teniendo miedo, hazlo, pero con miedo. Igual, si estás teniendo esa tristeza, siente esa tristeza, dicen por ahí, abraza tu tristeza, pero sigue con eso, ¿no? O sea, sigue haciendo tus actividades. Vas a sentirte triste, pero pues sigue, ¿no? Sigue con ese miedo, con esa tristeza o con ese enojo. Sí, no, hay que entender que es válido sentir todas las emociones. Lo que no es válido es cómo las expresamos, ¿verdad? Así es. Así es. Yo quisiera agregar algo más a esto que acaban de comentar, porque probablemente muchos se preguntarán, ajá, ¿y cómo le hago para poder sentir mi emoción? Exactamente, vayan a terapia, ya les enseñamos. Pero les voy a dar pues algunos puntos que pueden servirles para poder lograr eso. Pues ya ves, cuando en el momento que nos activamos con cualquier tipo de emoción y la sentimos muy elevada, lo regular que hacemos es eso, lo que ya acaban de comentar, evitar esa situación buscando hacer cualquier otra cosa, ya sea que agarre mi celular, ya sea que fume un cigarro, ya sea que me vaya del lugar donde estoy, con tal de que me bajen esos niveles de esa emoción, me sienta tranquilo y pues continúe con lo que estoy haciendo. Pero pues lo único que pasa cuando uno hace eso es de que no aprendamos a regular la emoción y ahí continúe, y en el momento que volvamos a vivir situaciones parecidas se reactiva y tenemos que hacer la misma situación otra vez, y ahí estamos en ese círculo vicioso. Pero ¿qué hacemos?
Algo que se enseña así propiamente en terapia es a que las personas aprendan a cómo se experimenta su emoción. Por lo regular detectamos cuando se empieza a activar una emoción. Cuando me empiezo a sentir nervioso, empezamos a sentir ciertas sensaciones. Yo, por ejemplo, me siento nervioso, yo empiezo a sentir un palpitar aquí en mi corazón que me está indicando, me estoy poniendo nervioso pues de alguna situación. Otro punto que me hace que yo he detectado cuando me pongo nervioso, empiezo a tartamudear y hace que ya no se me entiendan ciertas palabras. Y si yo no regulara esa cuestión, pues me iba a poner más a hacer otro tipo de actividades, o evitaría yo hacer lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, ahorita. Debería haber limitantes también en eso. Exactamente. Entonces ahora, ¿qué van a hacer como las personas? En el momento que detectan una emoción, empiezan a analizar lo que están sintiendo. A ver, ¿dónde yo estoy sintiendo mi emoción? Si estoy enojado, ¿cómo la estoy sintiendo? Se me empieza a calentar el cuerpo, empieza a palpitar mi corazón, o empiezo a hablar demasiado, o empiezo a gritar o a hablar muy fuerte. Si me pongo triste también, a lo mejor empiezo a llorar o a sacar lágrimas, o se me empieza a poner un nudo en la garganta. Hay como que ciertas características que nos van indicando nuestro organismo. También inclusive puede haber pensamientos que al momento de que se activa uno es detectarlos también. Y al momento de que se detectan es cuando uno empieza a experimentarlos y a empezar a sentir, a ver, me enojé y estoy sintiendo que mi corazón se empieza a acelerar, a ver cómo se siente, cuánto tiempo tarda palpitando, cuánto tiempo me perdura a mí mi cuerpo caliente, cuánto tiempo, en qué momento yo empiezo a hablar muy fuerte o a estallar. Todo eso me va a ayudar a que yo empiece a regular en el momento que está pasando la situación, y hace que con mayor fuerza pueda yo ir haciendo esas activaciones. Y rápidamente la podría explicar con una metáfora que en su momento me la enseñaron, que fue la de la persona que trabaja en el campo. Cuando va por primera vez y agarra su machete y corta la milpa, la hierba o algo, al momento de que empieza, luego enseguida empiezan a salirle callos y ámpulas, y empieza un dolor, empieza el dolor del señor o la persona que está ahí. Si él en ese momento agarra y dice, ya me duele mi mano, mejor me voy, pues ahí siempre cada vez que agarra el machete, siempre le va a permanecer. Pero si agarra el señor y dice, no, pues me duele mi mano y todo, pero necesito acabar el campo para poder yo sembrar, empieza a seguir, y como va pasando el tiempo, esas ámpulas se convierten en callos, y ese callo le permite que su mano agarre una fortaleza y agarre agilidad con el machete. Si cuando inició en todo el día nada más avanzaba unos 10 metros de su terreno, a lo mejor en un día ya casi acaba todo su terreno como pasa el tiempo. Pero ¿qué sucedió? Que se fue exponiendo a ese dolor de su mano, y que le dio una fortaleza y le ayudó a poder salir adelante de esa situación. Si en ese momento, cuando sintió el dolor, se detiene, pues prácticamente nunca hubiera sembrado, hubiera estado ahí nada más ahí tirado sin hacer nada, y no hubiera podido conseguir los recursos que él necesitaba, a lo mejor conseguir un alimento para su familia o algo. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Si no las exponemos, no las sentimos, pues ahí vamos a estar nada más. No vamos a saber cómo regularizarlas. Y aquí se podría decir dos ejemplos. Es que a veces, de verdad, creo que voy a utilizar esta palabra, llegamos a satanizar las emociones. En este caso, como ya ponía el ejemplo de las dos emociones anteriores, que es la tristeza y el enojo, incluso también el miedo. Y aquí con la metáfora del compañero, se podría ver de esta forma. En una relación de pareja, pues llega a haber peleas, ¿no? Y si tú no sabes regularizar tus emociones, no sabes regularizar tu emoción del enojo, vas a ir por la vida dejando, ¿no? De que, no, ya, que se vaya mucho por allá, termino y voy con otra relación, y así, y así, y así. Obviamente en una relación de pareja los causantes pues son las dos, ¿no? Las dos partes. ¿Por qué? Porque pues es la relación de los dos. Entonces, si no sabemos regularizar nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a poder relacionarnos de una forma más adecuada? Y esto también, como en la metáfora, del compañero, es con los niños también. Cuando van creciendo los niños, pues no saben
que es la emoción del enojo, del miedo, de la tristeza, y uno como papás debemos de enseñarles, pero si también nosotros no sabemos a veces como adultos cómo controlar o regularizar estas, o incluso luego no sabemos ni nuestras mismas emociones, como él decía, el compañero. Empezamos cuando nos enojamos, empezamos a sentir que se nos calienta el cuerpo, que queremos gritar, que muchas cosas, ¿no? Pero si también nosotros mismos no sabemos identificar eso, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros niños a decirle, mira, sabes que esto, lo que tú estás sintiendo es porque te estás enojando, o porque te estás poniendo triste, o porque te estás poniendo, o te está dando miedo a algo? Entonces sí es muy importante saber nuestras emociones, y es muy importante este tema también de las emociones para poder aprender a regularizarlas y poder pues convivir mejor con nuestro entorno, ¿no? ¿Algo que quieran agregar, compañeros? Sí, seguimos con las emociones. No, el último punto respecto a las, creo que es parte principal de acudir a terapia, ¿no? Las emociones. Otro punto que el tema es no se dice, ¿verdad? Lo que no se dice en terapia. Okay. Es sobre que las emociones no se eliminan. Que las emociones no se eliminan. Vamos a ponerlo así muy concreto y tratar de ser muy específicos. ¿A qué nos referimos con que las emociones no se eliminan? Ya hablábamos de que no se curan, que es muy difícil controlarlas, ¿verdad? A su antojo, que es mejor regularlas. Ahora, otra cosa es sobre el eliminarlas. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que nacemos ya con esa capacidad emocional, o sea, de sentir emociones. Entonces, lo que nosotros hacemos conforme vamos desarrollándonos en nuestra vida es trasladando esas emociones a cosas, personas, lugares, a eventos nuevos, ante los cuales antes yo no sentía emoción, ¿verdad? Vamos a hablar del miedo, por ejemplo. Una demanda que es muy constante es: yo quiero que me elimine el miedo, ya no quiero sentir miedo, ¿vale? Entonces, no, realmente no se puede eliminar el miedo porque es parte de tu naturaleza. Lo que se puede eliminar es el aprendizaje emocional. Es distinto. Vamos a ponerlo así, un ejemplo. Imagínense que yo suelo pasar por una calle regularmente para ir a trabajar, ¿verdad? Pero en una ocasión se encuentra yo un animalito, un perrito, que me ladra y me muerde. Tengo esa experiencia. Entonces, tengo esa experiencia y al otro día me doy cuenta que ya no paso por esa calle, sino que busco otro camino. Cuando antes lo hacía regularmente pasar por ahí, muy habitual. Pues a partir de esa experiencia que me mordió el perro, pues ahora modifico mi conducta. Pero, hablando de emociones, ahora resulta que antes yo no le tenía miedo a los perros, pero después de esa experiencia ahora ya le tengo miedo a los perros. Entonces, lo que vamos a hacer es primero entender que eso es un aprendizaje. Yo no sentía miedo ante los perros, pero a partir de una experiencia desagradable, ahora siento miedo en presencia de los perros. Pues ahí hablamos de que no vamos a eliminar tu miedo, o tu ansiedad, o lo que llamemos nervios, como sea, sino lo que vamos a eliminar aquí en la terapia es el aprendizaje. Por ejemplo, lo que vamos a enseñarle a esa persona es a eliminar su miedo a los perros, pero no su miedo natural con el que nació. Ese ahí va a estar siempre, sino solamente su aprendizaje de haberle tenido miedo por esa experiencia desagradable a todos los perros, aunque nada más le pasó con uno en específico, ¿verdad? Entonces, eso también hay que aclarar, que no se eliminan las emociones ninguna, solamente se eliminan los aprendizajes emocionales, o sea, cuando sentimos emociones a partir de alguna experiencia, pero con las emociones que nacemos, esas no se pueden eliminar, ¿va? O sea, eso nada más quería agregar respecto a cuestiones emocionales. No sé si hay algo más. Ajá. Sí, es que aprendemos a sentir las emociones a distintas cosas conforme vamos teniendo experiencias. Miedo, enojo, tristeza, alegría, eso lo sentimos todos. Pero conforme vamos teniendo experiencias, vamos asociándolas a esas experiencias. Entonces, lo que eliminamos es ese aprendizaje emocional a esas experiencias. Sí, ahí sí se puede eliminar.
ahí sí se puede eliminar. El aprendizaje Ajá. que tuviste a partir de eso. Ajá, El aprendizaje sí se puede eliminar. Todo lo que se ha aprendido sí se puede... desaprender. Ajá, sí, sí. Aunque va a haber algunos casos en los cuales va a ser muy difícil y que solamente se logre como un avance, pero no total. Pero sí hay algunos casos en los que sí se puede eliminar totalmente. Ajá, exacto. Eso depende del trabajo que pongamos, pues, ¿verdad? En el proceso de terapia, tanto terapeuta como un usuario, porque no hay que responsabilizar solamente a los usuarios. También nosotros tenemos el compromiso de hacer lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, eso no sé si podemos aclarar. Es que a la gente que nos está viendo allá, ¿verdad? No sé si se escuche, pero también nos están preguntando, ¿verdad? Y también sería bueno que nos pudieran dejar ahí sus preguntitas en los comentarios. Sería mucho más dinámico y también... pues vaya, les aclararíamos dudas para que también exacto, no se queden con esas dudas que de pronto llega a surgir. Si no se entiende algo, con confianza lo pueden comentar. así es. Con Bien. eso de eliminar las emociones, me acordé, no sé, pues si por aquí vieron Los Padrinos Mágicos, el capítulo en donde en donde Timmy pide un deseo para no sentir nada. Entonces, pues más o menos se explicaría así, ¿no? El no tener emociones también, pues en su momento sería, ay, no, qué padre, no tengo miedo a esto, pero también recordemos que el miedo tiene su función. Todas las emociones tienen sus funciones. Pues no sé si se acuerdan que Cosmo y Wanda estaban preocupados de que Timmy se iba a aventar a un volcán, ¿no? El miedo te ayuda a hacer más la prevención, ser más precavido en las cosas. Si por ejemplo pasó una balacera en Iguala, no sé si soy falsa, bueno, una situación de peligro, ajá, en otros lugares, bueno, llega a pasar algo, ¿no? De esas situaciones y llega a pasar, difícil, ¿no? Ajá, una situación difícil en el lugar en donde estemos. Pues ya vamos a tener ese aprendizaje, pero si no llegáramos a tener ese miedo, pues saldríamos sin esa precaución, ¿no? Si quiera decir, pues bueno, voy a tener la prevención de no llegar tan tarde por la situación o X o Y razón. Al final, como se los decía, las emociones tienen una función importante y es por eso que pues tal vez están, ¿no? Están manifestándose. Uh-huh. Algo que pasamos al siguiente punto, ¿no? Bueno, también en sesión se ve esto de la conexión terapéutica del paciente al psicólogo y viceversa. También esto es muy importante, que a veces el paciente sienta esta confianza a su terapeuta, ¿no? Y sienta que pues al llegar a sesión, pues no sentirse juzgado, como lo decíamos o lo comentábamos hace rato, que no se sientan en esta situación de pues voy a sesión a contar obviamente pues lo que lleva, incluso problemas, cosas del pasado, si lo llega a comentar, pero sentirse en ese espacio en el cual puede sentirse con la confianza de que el terapeuta lo va a escuchar, no lo va a juzgar, no va a tener estos prejuicios tampoco, o no va a poner tampoco sus ideales, sus pensamientos de todo, del psicólogo a decir, mira, tú hiciste eso, pues salte de mi consultorio porque tú no puedes ser mi paciente. Obviamente no. Esa conexión del terapeuta con el paciente debe de irse trabajando también en sesión. ¿Algo que quieran comentar más sobre eso? Sí, este punto sí es muy interesante, porque sí, realmente como paciente, usuario, debo sentir esa sensación de confianza que realmente voy a ser ayudado, para que yo pueda también tomar un seguimiento en las terapias. Si yo detecto cositas que tal vez no me están agradando o no me están funcionando realmente,
pues sí puedo yo retirarme y buscar otro tipo de intervención con alguna otra persona o con alguna otra situación. Algo que me gusta, hablando de ese tema de la conexión de terapia con el tipo de terapia que nosotros manejamos, el tipo de terapia basado en evidencia, es que nosotros nos enfocamos a lo que el paciente está planteando por la situación en la que viene, no en lo que yo crea o en lo que a mí me imagine o lo que yo interprete de lo que él esté diciendo. Siempre nos basaremos en lo que la persona está manifestando, inclusive aunque a lo mejor él me está hablando de que viene por cuestiones, no sé, religiosas, y yo a lo mejor no creo, yo no debo de meterme en esas cuestiones. Trabajaría con lo que él cree, con lo que él piensa, e ir tratando de moldear ciertas cosas que realmente le hagan sentir que sea funcional para su vida. Pues entender que ya que mencionan, entender que también lo que no se dice es que en la psicoterapia o en la terapia psicológica, pues el usuario sí ejerce un rol activo, ¿no? O sea, ya no es como en la medicina que tú vas, dices tu queja y te prestas a que te valoren, ¿no? Y ya te dan el tratamiento. Aquí en la terapia psicológica también algo que pocas veces se dice es que el usuario sí tiene que participar, ¿no? O sea, sí tiene que participar en las sesiones, diciendo lo que se le pida, ¿verdad? De la manera más verídica posible. También tiene que participar para hacer el plan, o sea, el plan de intervención, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene un rol más activo, incluso y sobre todo en la intervención, ¿no? Cuando empleamos las estrategias, pues tiene que llevarlas a cabo en sesiones y en donde suceda su problema. Entonces, eso también hay que aclararlo. Y pues que la responsabilidad es de ambos, ¿no? Lo que mencionaban sobre la conexión que se da entre el terapeuta y los usuarios, ¿no? O la terapeuta y los usuarios también. Entender que eso es algo que se va formando. Sí, también o sea, está en su derecho la persona de hacer un juicio en esa primera sesión sobre su terapeuta, ¿verdad? O sea, sí, no me agradó por esto, va, y está en su derecho también en poder buscar otra opción, ¿no? Pero al hablar de conexión entre ellos, la vamos a llamar relación terapéutica, es algo que se va formando. Es como cuando tú vas cortejando a una pareja. O sea, tiene que haber una interacción poco a poco, irse conociendo, uno dice, el otro responde, y así. O sea, tienen que interactuar para poder llegar a tener esa conexión, ¿no? Como equipo. Y porque eso es la terapia, o sea, trabajar en equipo. Porque de lo contrario, si no se da tiempo a interactuar también, es muy difícil que se lleve a cabo un proceso terapéutico pues muy fructífero. Pero hay que entender también eso, que sí va a haber ocasiones en las cuales sí te puede agradar su trabajo inmediatamente, pero va a haber otras situaciones en las cuales sí necesitan un poquito más de interacción, ¿verdad? Pues, como cualquier relación, de hecho, por eso tiene que haber interacción primero, para poder llegar a esa confianza o esa conexión. Nada más quería aportar eso. Sí, eso va unido a la parte también de la autorresponsabilidad, que a veces nos cuesta esa parte, como que aceptarla o entenderla, porque si tenemos una idea, y inclusive hasta lo hemos visto tanto como en la tele, como cuando hay como que esas escenas donde están como que en terapia y solamente diálogo. Y eso se va uno con la idea de que así voy a ir a terapia, que me voy a sentar, y el psicólogo solamente me va a escuchar, me va a decir una que otra cosa y ya no salgo de la situación. Cuando aquí exige también llevar un procedimiento. Ya hace rato comentaba algunos asuntos que tenemos que hacer en equipo. Si me está presentando una situación, yo como terapeuta te voy a dejar tareas para casa que se llaman autorregistro, en el cual si tú me estás manifestando que a lo mejor es que yo tengo depresión todo el día, ¿cómo voy a realmente saber si la persona tiene depresión todo el día?
necesitamos hacer un autorregistro. ¿Y cómo se le va a enseñar a la persona? ¿Cómo va a ir registrando esas sensaciones de lo que él manifiesta como depresión? Para realmente descubrir si la persona así todo el día se la pasa triste y llorando, o solamente son algunos momentos de su entorno que le están afectando y que lo hacen sentir mal, y a lo mejor si es algo muy delicado o fuerte, que lo tumba y por eso lo siente como si fuera todo el día. Entonces son unas cosas que se dejan para casa, y como dependiendo del problema es la cantidad también de autorregistros que tiene que ir haciendo. Y esto va a funcionar para que cuando entremos a la parte de terapia, pues se pueda hacer una buena técnica o una buena intervención. Si yo no encuentro o yo no tengo la información de cuántas veces me está manifestando o qué es para la persona depresión, yo le doy cualquier técnica, pues no le va a funcionar. Entonces por eso la importancia de que aquí también exige una autorresponsabilidad, que el cliente realmente haga los ejercicios, las actividades para casa. En el caso que hace rato estábamos hablando de las emociones y la cuestión de la exposición, es algo que también se deja en un momento donde el paciente tiene que experimentar de manera sola ese tipo de situaciones y se complica. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que enfrentar y es una tarea que se deja, y eso requiere también cierta responsabilidad de la persona para poder salir adelante. Y es algo que también pues nos falla mucho, porque si ponemos el ejemplo de los médicos, cuando nos recetan algún tratamiento que requiere varios días, por lo regular no terminamos. Si nos dice que son para 7 días, al 5.º día nos sentimos bien y ya la paramos, así que ya me siento bien, ya no termino mi tratamiento. Y al rato regresan otra vez la enfermedad o con mayor fuerza y requiero otro tipo de medicamentos más fuertes o algo así. Y aquí incluye lo mismo, si yo no me pongo a hacer actividades que me está dejando, pues va a seguir la misma situación. No sé si quieran comentar algo más aquí o... ¿No? Todo muy bien explicado. Algo que también, otro punto que no se dice en terapia es de que también la persona pues entra en una parte de vulnerabilidad, como expresa sus emociones y se libera, de alguna manera se puede ir con la finta o el miedo de que pues si yo no digo lo que siento o lo expreso, ya lo han mencionado, pues el terapeuta se puede burlar de mí y al mismo pues al rato me van a criticar o juzgar o algo. Y aquí va unido también esa parte de la vulnerabilidad a que si yo, con la parte del ambiente, de que al momento de que yo voy al psicólogo, pues me entro en una parte de vulnerabilidad y puedo recibir crítica o burla o malos como consejos de que para qué vas, hay otras cosas que puedes hacer para mejorar. Sí, en esta parte de la vulnerabilidad, el paciente, pues como lo mencionas, no llega a este momento en sesión, donde pues muchas creencias que llega a tener, pensamientos de no está bien, incluso llegan a cerrarse en sesión de no querer seguir comentando más. Entonces también es como que un retroceso o un avance lento para el proceso, porque pues deben de cooperar, ¿no? También el psicólogo no lee las mentes, así que no vamos a poder saber tal cual qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, si el paciente no también pone como que ese granito de arena para el avance terapéutico. Entonces sí es importante que las personas sepan que en sesión va a llegar un momento en donde se sientan vulnerables, donde se sientan que tal vez sus sentimientos, emociones pues se desbordan, ¿no? Porque sí llega a haber situaciones en donde llegan a llorar, llegan a presentar muchas emociones, pero como lo mencionaba anteriormente, pues obviamente el psicólogo está capacitado también para eso y no estamos para burlarnos o señalarlos o reírnos, estamos para apoyarlos y guiarlos. ¿Algo que quieran comentar, compañeros, sobre esto? Pues, o sea, es parte del proceso. Por ejemplo, si hacemos la analogía con medicina, ¿no? Si tú llegas con una herida cortada, raspada o fractura, cuando te trate el médico, esa herida o esa lastimada te va a doler, ¿vale? Pero es un dolor
que va a ser como un puente al alivio, ¿no? A la cura, a la mejora. Entonces, aquí cuando hablamos también de expresar las emociones o experimentar las emociones, mejor dicho, debemos saber que cuando escuchemos eso, que probablemente tengamos que hablar sobre aquello que hemos venido evitando hablar, precisamente porque no queremos sentirnos mal. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Habíamos dicho que a quién le gusta estarse sintiendo mal. Entonces, aquí es como, al hablar de vulnerabilidad, entendería como bajar esas defensas, ¿no? Eso que tanto he hecho para no sentirme mal, aquí pues vas a tener que dejar de hacerlo para empezar a experimentar y poder conocer bien lo que pasa, porque experimentar es conocer. Si tú no experimentas algo, si por ejemplo tú no experimentas con tu celular cuando te lo compras, no vas a saber usarlo, ¿verdad? No vas a saber manejarlo. Entonces, cuando hablemos de las emociones y el sufrimiento, tienes que experimentarlo para conocerlo y ahora sí poder manejarlo. O sea, si no experimentas tu sufrimiento, tu malestar, no lo vas a poder conocer y no lo vas a poder trabajar. Es muy difícil, porque si no sería como, las evitaciones son como esconder la basurita bajo la alfombra, ¿no? Pero sabes que ahí está, o sea, ahí sigue. Entonces, pues eso nada más contribuyendo a lo que mencionaban de la vulnerabilidad. Sí, se siente lo que tanto hemos evitado sentir, ¿no? Sí. Es parte fundamental. Sí, eso sí me gustaría rescatar o volver a repetirlo, que a veces en esas cuestiones llegan con esas, lo mencionaba el compañero, con esas defensas de no, yo estoy bien, y se cierran a veces en ese aspecto. Ponen sus barreras y en sí pues deben, ¿no? De, como lo decía, afrontarlas de alguna forma, ya no seguirlas evitando, para poder ir conociendo el problema, irlo afrontando o pues darle una solución a todo eso. No sé, ¿hay algo más? Exactamente lo que acaban de decir. Hay otro punto también que de la cual nos te dicen en terapia, es que abordando esa parte de la vulnerabilidad, es que pues ahí se maneja una expresión libre. O sea, tú te puedes expresar como tú quieras y cómo te estás sintiendo con las palabras que utilizas. Inclusive si tú hablas hasta con grosería, tú puedes expresarte de esa manera. ¿Por qué? Porque el terapeuta también se va a adaptar de alguna manera a tu vivencia, a tu entorno, a lo que tú has aprendido, a lo que tú consideras cómo se denomina ese problema, a cómo tú estás manifestando tu problemática. Si dices que tienes depresión, ansiedad, a cómo tú lo estás viviendo, a cómo tú lo estás sintiendo, para poder encontrar la herramienta con mayor adecuación para ayudarte. Así es. También otro punto en el cual por lo regular sí no se dice, porque no sé por qué razón, pero también ir a terapia no solo es para cuestiones o problemas o para una crisis. Por lo regular tienen la idea de que solamente cuando yo estoy muy dañado, tengo un problema muy fuerte o un vicio muy grande, o ya estoy loco, ya cuando yo estoy en la calle como que tal persona, como aquella persona, cuando me vean tirado, pues ya ahora sí ya voy a ir, ¿no? Y es cuando menos van, porque la parte de la vulnerabilidad les impide poder ir. Pero no, también puede uno ir a terapia simplemente para una asesoría. A esto nosotros le denominamos psicoeducación, y por lo regular sucede en la primera etapa de la sesión de terapia, en la cual yo te enseño o te explico ciertas características de lo que tú me estás manifestando, y probablemente el problema que estés viviendo no tenga nada que ver con cuestiones psicológicas. Tal vez hay un problema ahí en tu ambiente que te está poniendo o te está haciendo sentir mal, pero como no lo puedes solucionar directamente y te causa un conflicto y no sabes qué hacer, pues te estabiliza, ya sea emocionalmente, funcionalmente o de diferentes maneras. Y es algo que no se comparte. Por lo regular, pues ya van a terapia y quieren como que aventarle toda
los 4 meses y el problema de la persona pues no era para tanto tiempo. Otra cosa, agarrando un poquito de lo que tocas en ese punto, a lo mejor sí un poquito fuera, pero siguiendo el hilo de lo que mencionas, de las crisis, ¿no? Otra cosa que pocas veces escuchamos decir por parte del terapeuta es que no todas las veces que nosotros vivamos tengamos alguna experiencia difícil en nuestra vida, no siempre nos va a dejar un aprendizaje que requiera un proceso psicológico de terapia. O sea, eso también es importante. A veces las personas ya tienen por su vida, su desarrollo, su historia de aprendizajes, ¿no? Su historia de experiencias, ya desarrollaron previamente habilidades, estrategias de afrontamiento, etcétera, etcétera, que cuando llega un momento en la cual viven una situación difícil, sea, llamémoslo una pérdida de un ser querido, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, de una mascotita, la pérdida de un empleo, la pérdida de una pareja, o qué sé yo, ¿no? Más situaciones difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida. No siempre, y lo quiero dejar muy claro, que te pase algo así significa que a fuerzas vas a quedar trastornado o te va a pasar algo más y tengas que acudir a terapia. No es así. Va a haber algunas personas que ya tengan en su repertorio de habilidades esas capacidades para hacer frente a esas situaciones y no requieran realmente terapia, ¿vale? O sea, a lo mejor sí puedes acudir para que se te haga una valoración, pero al final de cuentas también se requiere tiempo, ¿no? Para que las cosas vayan adecuándose, ¿no? Dicen por ahí que esperar que el agua pues se asiente, ¿no? El agua turbia que se asiente para que se aclare, ¿no? Algunas cosas. Entonces, sí, o sea, no porque hayas pasado una cuestión difícil, inmediatamente digas, ya, necesito terapia. No, hay que dejar, ¿no? Que pase el tiempo. Si sientes que ese malestar sí se está alargando mucho tiempo, o que está volviendo cada vez más intenso o muy frecuente, entonces sí puedes pensar en acudir. Pero eso hay que dejarlo claro, no todo te va a dejar una cuestión para acudir a terapia, ¿no? Eso también es algo que pocas veces se dice. Sí. Igual si quieren un tema relacionado a cuándo acudir a terapia, pues ¿también? Lo podemos hablar más a detalle para que no haya muchas dudas en cuestión de esa situación. Sí. Y también, pegando a eso, no hay que, voy a utilizar la palabrita, pero la explico sencillo, patologizar todo, ¿eh? Al decir patologizar nos referimos a que no hay que tomar a todo como un síndrome, como una enfermedad, trastorno, algo así. Sí. No. Los comportamientos van a depender de la situación en donde se den. Voy a permitirme explicar esto a partir de una experiencia que una vez me pasó, dando una plática en una escuela. Estaban los papás, era para papás, pero a los chavitos los sacaban, ¿no? Que estuvieran haciendo otra cosa. Entonces de repente pasa un chavito, así como pecho tierra, como soldadito, ¿no? Pero enfrente de los papás, entre los papás y su servidor, ¿no? Pasa así. Y pues la mamá pues empieza a decir, ¿no? Que pues, vas a ensuciar la ropa, párate, cosas así, ¿no? Ahí, pero bajito, pero alcanza a escuchar, pues estamos ahí. Entonces, al preguntarle, oye, pero ¿por qué pasaste así, no? Entonces el niño dice, yo pasé así para no interrumpir, para no estorbar. O sea, fíjense, no era porque quisiera andarse ensuciando y darle un problema a la mamá, entonces, sino era por la cuestión de hacer un bien, ¿no? De no interrumpir, de no pasar en medio de nosotros. A eso es a lo que vamos, dependiendo de la situación, el comportamiento en el que se dé, tenemos que valorarlo, si es un problema o no, ¿vale? A eso quiero llegar, de que no hay que patologizar, hay que conocer primero, ¿no? Para poder decir, mira, si merece un tratamiento o no, porque es algo que te está funcionando, te está ayudando a adaptarte, o es algo que no, te está dando problemas, nada más. Entonces también eso, ¿no? No todo está mal. Sí, es verdad. Pues sí, hay que tener cuidado con este detalle, aparte de no patologizar, no caer en la interpretación, porque luego eso nos causa una variedad de problemas. Inclusive dentro de a mí me gusta una frase que dice, no son los hechos los que nos perturban, sino la forma en cómo lo interpretamos, de un filósofo muy antiguo.
Y eso es muy importante porque hasta la fecha nos pasa algo y ya lo queremos interpretar y decir un montón de cosas. Si yo agarro, voy caminando y me golpeo con una piedra, ya interpreto de miles de cosas, o que me castigó Dios, o que alguien me la aventó porque me tiene envidia, o porque tengo muchísima mala suerte, estoy salado, nunca voy a lograr nada. Y es un montón de interpretaciones. Si nos vamos con las relaciones de pareja, uy, muchísimas interpretaciones. Me manda un hola, buenos días, de seguro se fue de cabrón, de seguro me está engañando, de seguro, y bueno, tal vez solamente la persona quiso ser buena. Si ahora no le puso un emoticón que antes sí. No me dio en corazón. Me contestó con un gracias. Muchísimas cosas, ¿no? Pero pues también ahí es saber como lo mencionaba el compañero, saber el contexto, por qué y todo. Pues ya, otro punto que traemos también es de que dentro de ya un proceso terapéutico pues va a haber recaídas. ¿Por qué? Porque hay cosas en el ambiente que nos pueden destabilizar, o tal lo otro puede que a lo mejor algo que no está haciendo bien las técnicas o el ejercicio, o no se analizó bien por parte del terapeuta ciertos elementos y pueden provocar recaídas. Hay muchos factores que lo pueden provocar, pero va a haber factores que me hagan volver a recaer. Volvemos a poner la analogía de las enfermedades. Yo puedo seguir mi tratamiento completo, lo termino y a lo mejor a los 3 días me vuelvo a enfermar, porque es algo normal, es algo parte de lo que está pasando, porque probablemente no analiza la perfección. Así que también es algo que a veces no se dice, de que como que bien, o se van con la finta de que voy y lo termino ya como si nada, o terminé bien mi proceso terapéutico y a lo mejor al mes y medio caigo de nuevo en lo que estaba yo con mi problema. Pues algo que puede pasar. Simplemente aquí ya la única diferencia sería de que tú ya sabrías cómo enfrentar esa situación. No sé si quieren agregar algo un poquito más. No, sí, entender que el comportamiento no es perfecto. Incluso aunque ya tengas un hábito de muchos años, aún así te puede fallar. Por ejemplo, el que conduce autos de Fórmula 1 aún así puede tener un accidente. O sea, el que practica la equitación, aún así el caballo lo puede tumbar, ¿no? Entonces, Messi puede fallar un penalti. Entonces, sí, o sea, el comportamiento no es perfecto, no hay que irnos con esa idea, ¿no? Y tampoco cerrarnos que si esa probabilidad tal vez de 1 o 5% probabilidad de que el proceso no vaya como queremos, tampoco sentirnos mal como de híjoles, es que me fallé, que todo mi proceso lo eché a perder. No, al final de cuentas eso ayuda es un aprendizaje, ¿no? También para poder ir mejorando. Okay. ¿Les parece si podemos ir concluyendo, ir cerrando? Sí. Eder, vas a mencionar las páginas, ¿no? Ajá. Pues vamos a dar concluido con este tema que denominamos lo que no te dicen en terapia, esperando que toda esa información que le hayamos brindado pues sí les sea de utilidad para ustedes, y sobre todo para que también tengan una iniciativa de realmente acudir a terapia con mucha mayor información, a algo más seguro y algo con mayor confianza. Pues agradecemos a todas las personas que nos estuvieron dando like, que compartieron el programa en todas las plataformas, de ahí al extremo de Guerrero, Cuchicheando, AE Noticias, Ondas Agardianas de Pim Pom Papas, Dialogando con Chavarría, y en nuestra página Guapit Iguala Guerrero. Gracias a nuestros fans que nos estuvieron comentando ahí. Y saludos también. Sí. Saludos. ¿Lo ponemos los saludos? Okay. Saludos a Lesti, saludos a Adrián y a nuestra compañera Lorena también, ¿verdad? También ahí, o sea, sí es bueno repetir que también comenten para que haya más interacción, ¿verdad? Y esto sea mucho más fructífero también. También ahí saludando a Solmar, me parece que es Rubí, a Gemela, a Ceci y a Adrián nuevamente, ¿no? O sea, les agradecemos por estar atentos. Compartan y sigan las páginas que les mencionaba Eder. Compartan, es muy importante y muy valioso. Sí, ahí estaremos todos los lunes a las 5 de la tarde compartiendo más temas
como mencionaba mi compañero, comenten para que podamos también saber sus dudas, comentarios que tengan, o también si quieren que abordemos algún otro tema, con toda la confianza nos pueden decir para que el siguiente lunes tengamos preparado otro tema para ustedes. Y pues nos despedimos. Muchas gracias por el tiempo que nos han regalado, nos han dado, y esperemos si les haya gustado este tema. Nos estaremos viendo el próximo lunes a las 5 de la tarde. Bye.